Alberto Carlos nace en Fresnillo, Zacatecas, el 6 de abril de 1925, hijo de Francisco Carlos y Josefa Díaz. En su infancia vivió los estragos de la guerra cristera y el peregrinar de una familia en busca de su propia tierra. Hay dos recepciones. La primera es cuando llega con la familia de chico, por ahí por el año 37 aproximadamente, finales de los 30, que llegan después de pues una debacle terrible económica de la familia a raíz de que a mi abuelo le queman su tienda que tenía en Fresnillo, Zacatecas. Era un comerciante muy próspero, pero a raíz de eso se viene abajo económica y moralmente también, y toda la familia emigra. Cuando a mi papá se le quemó el negocio, pues ya no pudo levantar cabeza, porque antes no había seguros, no había nada de eso, no se acostumbraba, entonces lo perdido totalmente. Y nos hicimos nómadas, estuvimos en Aguascalientes, en Guadalupe, Zacatecas, en unos ranchos, por allá anduvimos, mi papá anduvo de varillero vendiendo en una burrita mercancía, hilos, dedales, cosas, y cambiaban por quesos y huevo. Yo lo acompañaba, andábamos en la burrita, para arriba y para abajo, ranchando, de varillero, porque ahorita llamaban varillero. Y ya en nómadas, de andar de aquí para allá, venimos a dar a Chihuahua. A Chihuahua venimos a caer allá por el final de los 30, el 38, 39, por ahí. Y ya desde entonces he vivido en Chihuahua. En 1939 llega a Chihuahua con sus padres y 6 hermanos. Concluye su educación primaria en la Escuela Centenario, perteneciente a la tradicional Colonia Santo Niño, barrio en el que alcanza su edad adulta, entre la muchachada ferrocarrilera. Y es otra de las visiones trágicas de la vida que tuve de niño, independientemente de que nuestra niñez pues, fue una niñez normal, agradable, porque teníamos muchos sitios donde jugar. Antes no había el problema de coches en las calles, las calles eran nuestras, corríamos, gritábamos, íbamos y veníamos por donde nos daba la gana, nos íbamos al campo, a todas partes. Éramos unos niños libres prácticamente. Él le tocó conocer la Casa Redonda cuando funcionaba como taller de ferrocarriles. Mi abuela le preparaba el lonche a los mecánicos de ahí, y mi papá y sus hermanos eran los encargados de llevárselos. Y el cuidador ahí los paseaba en la vía rotatoria de la Casa Redonda. Entonces es una etapa que él recordaba con mucho afecto. Él decía que en ese tiempo las calles pertenecían a los niños. Desde muy temprana edad, Alberto muestra dotes para las artes plásticas. Tras pintar un retrato del héroe de Nacozari para una celebración escolar, recibe por primera vez un modesto pero significativo pago a su creatividad. Este acontecimiento marcaría la vida del futuro artista. Y ahí fue donde empecé yo a adquirir cierta inclinación hacia esto de pintar y dibujar, porque pues yo era el que hacía los dibujos y los mapas de la escuela, los dibujos de ciencias naturales, todo lo que se ofrecía en la escuela lo hacía yo. Tras cumplir los 18 años y con una modesta beca como único apoyo económico, se traslada a la Ciudad de México para estudiar la carrera de Artes Plásticas en la reconocida Escuela de San Carlos, donde estudia con grandes maestros como José Chávez Morado e Ignacio Asunzulo, entre otros, amén de conocer de cerca a los más importantes artistas plásticos de la época, como Diego Rivera, Frida Kahlo y Juan O'Gorman.
para quien trabaja junto con un grupo de estudiantes de artes plásticas en la elaboración del mural de la biblioteca en Ciudad Universitaria. Yo me acuerdo entre las anécdotas que nos platicaba, él en su estudio en San Carlos, digamos dependiente de la UNAM, cuando él egresa, él es condecorado pues con un premio que se lo daban a la mejor promedio de toda la universidad, de toda la UNAM, y el maestro Carlos se lo llevó. O sea, desde, ahora sí que de estudiante, él, vamos, era talentosísimo. Después de una acalorada discusión en un programa radiofónico, donde Alberto destaca por su agilidad de palabra, David Alfaro Siqueiros le invita a integrarse como miembro activo al entonces marginado, pero aguerrido Partido Comunista, organización a la que pertenece por algún tiempo, el cual abandona después por no responder a sus expectativas ideológicas. A la salida del programa, ya cuando nos íbamos cada quien por su rumbo, el maestro Siqueiros me habló, ven para acá. Y pues a mí me temblaban las piernas, dije, me va a regañar, me va a poner charro, no sé, yo iba temeroso, pues tuve que arribarme, me llamó. Y cuál no sería mi sorpresa, que me felicitó. Me dio la mano, me dice, te felicito, muchacho, eres una persona, un ser valioso, una persona valiosa, tienes madera hasta de líder, así que tú puedes hacer mucho, tienes facilidad de palabra, en fin, ya me alabó tanto que yo ya me envanecí. Así, tras concluir sus estudios profesionales en la Ciudad de México, decide regresar a su estado adoptivo, Chihuahua, al que a partir de entonces entrega su quehacer profesional y humano. Es aquí, en la capital del estado, donde plasmaría en los años siguientes lo más importante de su obra pictórica. Pude haberme quedado en México yo esperaba hacer fama, a darme a conocer, hacerme famoso, ¿sí? Porque para estas cosas, hacer fama, hay que quedarse allá. Pero no sé, quizá porque Chihuahua nos cobijó, nos dio albergue, pues yo quiero mucho a Chihuahua porque aquí pues venimos a darle para allá seguir viviendo, ¿no? Y mi tierra adoptiva. Entonces pues, decidí venir a Chihuahua a hacer mi trabajo aquí, mi labor aquí, hacer lo que pudiera por el estado. En los años 50, junto con el maestro Aarón Piña Mora, funda la primera Escuela Libre de Artes Plásticas, institución que bajo su dirección abre un nuevo camino para el arte en Chihuahua. De ella egresan varios artistas que en un futuro obtendrían gran reconocimiento. Tal es el caso del maestro grabador Adolfo Quintero, con quien Alberto llevaría una amistad de por vida. Yo creo que a mi papá le tocó una coyuntura interesante cuando regresa a Chihuahua, regresa a un estado en donde se habían dado cuenta que le hacía falta la cuestión cultural. Y creo que es bien recibido como una persona preparada en esos terrenos, y le empiezan a encargar a él varias comisiones cuando él regresa a Chihuahua. Le encargan obra mural, se hace cargo de la Escuela Libre de Artes Plásticas que había fundado Piña Mora. Él asume la dirección, Piña Mora le da la dirección a él. Los 60 es una década sumamente prolífica y enriquecedora para Alberto Carlos. Por esas fechas comienzan a abrirse nuevos espacios en Chihuahua para los artistas plásticos, situación que aprovecha al máximo para realizar un importante número de exposiciones, las cuales atraían a un gran número de espectadores que buscaban admirar y, por qué no, hacerse de alguno de los cuadros exhibidos por el maestro Alberto Carlos. Bueno, es una etapa, toda la etapa de los 50s y los 60s es una etapa de mucho crecimiento profesional para Alberto Carlos, ¿verdad? Es una etapa de mucha, en que adquiere mucha fama, inclusive aquí. Él platicaba que en aquellos tiempos se hacía una exposición de 30 cuadros y se vendían 30 cuadros, ¿verdad? O sea, su obra se vendía mucho, le encargaron mucha obra mural en aquellos tiempos, la universidad, obra escultórica, el Tecnológico, por ejemplo. O sea, fue una época muy, muy, muy prolífica.
Destaca de aquella etapa una exposición en la que, a la luz del cuartelazo en Ciudad Madera, realiza y expone la obra Ellos sabían por qué, cuadro homenaje a los guerrilleros caídos en aquel triste acontecimiento, con quienes Alberto simpatizaba y apoyaba ideológicamente, sin saber que la cosa era armada, como él mismo aseveraba. Él pertenecía en la parte ideológica a ese movimiento, incluso él aportaba económicamente y a través de su obra y todo esto, él aportaba a ese movimiento, pero desde el punto de vista ideológico, él desconocía, al menos eso me contaba él a mí, que él desconocía que el movimiento era armado. Él lo veía como un movimiento ideológico solamente, y desde ese punto de vista él lo apoyaba. Cuando él se entera de la masacre en Madera, de que la cuestión era armada y de que había habido el cuartelazo y los muertos, todo este asunto, él pues le impacta mucho ver a sus amigos ahí en esas fotografías, porque eran sus amigos todos ellos, y los que desde acá, desde Chihuahua, encabezaban el movimiento también eran sus amigos, y fue por eso que él hace este dibujo, y el título obedece a eso justamente. Se llama Ellos sabían por qué, y se llama Ellos sabían por qué porque él nunca supo por qué ellos se levantaban en armas en realidad. Dicho trabajo desató gran revuelo en la sociedad. Fue utilizado como portada para un libro relativo al mencionado movimiento y convirtió la exposición en un fenómeno popular que recibía contingentes de obreros y campesinos que veían reflejada su realidad en la obra que plasmaba aquel hecho histórico. Esto generó cierto descontento en algunas personalidades de esa época, propiciando un intento de compra por parte del gobierno estatal en turno para desaparecer o destruir este incómodo cuadro que señalaba con un dedo flamígero la falta de sensibilidad y avaricia de quienes estuvieron involucrados. Pero alguien le avisó a mi papá de esta situación: van a ir a comprarte el cuadro y lo quieren desaparecer. Entonces él, con un amigo suyo, hizo un simulacro de compra-venta, que al final de cuentas sí se llevó a cabo la compra-venta. Y fue la manera en que, cuando llegaron, queremos el cuadro, no, pues ya está vendido. Fue la manera en que lo pudieron rescatar. No hubo mayor represalia, ni mucho menos. O sea, fue una cosa que ya se quedó ahí. El cuadro pues ya siguió su camino. Actualmente no sabemos a ciencia cierta dónde está. A su llegada, se relaciona con diversos artistas locales, algunos adoptados por el mismo estado, y con quienes comienza a crear un movimiento que desataría las bases del crecimiento cultural. Los espacios para presentar así las obras eran muy limitados. Ahora, por ejemplo, un estudiante de arte ya tiene oportunidad de ir al Casa Chihuahua y ve obra muy importante, o el otro museo de Casa Redonda también. Y yo me acuerdo que en ese entonces aquí en Chihuahua estaba totalmente desierto, ¿no? Ese aspecto. Fueron pioneros toda esa ilusión por el arte que ahora ya es mucho más fuerte, ¿verdad? Y es, lógicamente los años pasan y dejan su carga de experiencias. En 1967, su inquietud natural de conocimiento y apreciación lo lleva a Europa, donde durante 8 meses realiza estudios libres, hasta que debido a una enfermedad respiratoria es hospitalizado en París, diezmando con ello su situación económica, obligándole a regresar a México, no sin antes dedicarse un tiempo a la realización y venta de retratos a los turistas que transitaban por alguna de las más famosas plazas de París, con la finalidad de costear el pasaje de regreso. Cuando se fue a Europa, todo su viaje se lo estuvo mandando al periódico Norte. Escribió muchos artículos de todo lo que iba él recorriendo. Él no cargó cámara, él nada más cargó su libreta y su carboncillo. Y con eso mandaba todo y lo publicaba el periódico tal y como lo mandaba él. El éxito no deslumbraba al artista, quien, al verse apenas tentado a caer en una fórmula comercial, decide cortar por lo sano, y ante un grupo de amigos y familiares realiza una inesperada quema de su obra. Él mismo, cuando sintió que se estaba engolosinando por
el éxito que tuvo una época la pintura de él, él dijo, bueno, no quiero caer en la tentación de hacerme comercial en mi pintura. Entonces organizó una gran quema de cuadros, juntó muchísimos de sus cuadros, de sus pinturas de Caballete, hizo una gran hoguera, no estuve yo presente, pero se habló mucho de eso, él lo presumía y les prendió fuego, destruyó mucha obra. Eso fue después de un viaje que hizo a París. Docenas de trabajos de Caballete se vuelven cenizas ante la asombrada mirada de los espectadores, quienes en medio del caos logran rescatar algunas de entre las llamas. Mucha gente de la que estaba ahí rescató cuadros de las llamas. Hay gente, algunos tíos míos, por ejemplo, unos amigos, tienen por ahí algún cuadrito ahí medio ahumadón de esa quema que rescataron. Porque mi papá no se los impidió, desde los que querían rescatar un cuadro, pues los dejaban que se lo llevaran, ¿no? Pero sí, una buena parte de la obra que tenía Caballete en ese entonces, estamos hablando del 67, 66, 67, se quemó ahí, se desapareció ahí. Y solo existe en algunas fotografías. Por ahí, en algunas paredes pertenecientes a este selecto grupo, penden algunos de estos cuadros, orgullosos sobrevivientes del fuego de la redención y la autocrítica. En 1968 es invitado a dirigir Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, encomienda que acoge como un especial reto, dada la precaria situación en la que la naciente escuela se encontraba y que le colocaba al borde de la eutanasia institucional. La universidad estaba en pañales y el trabajo de todos estos pintores era muy arduo porque tenían pocos alumnos, pero tenían mucho interés de despertar en sus alumnos el amor hacia el arte. Tan apoyaba artes plásticas, pero apoyaba a las demás áreas artísticas y sobre todo nos apoyó mucho a nosotros. Fue una época, vamos a llamarle una época de oro de la compañía, ¿verdad? Porque fue cuando esta compañía empezó a crecer, que eso fue fabuloso para nosotros. Realmente él le dio mucho apoyo a lo que es Bellas Artes, no nada más a pintura, sino a teatro, a danza moderna, danza folclórica. Alberto fue el primer pilar serio de Bellas Artes en la universidad. Debido a esto, su labor artística disminuye considerablemente. El maestro Alberto Carlos dedica los siguientes 8 años de su vida profesional a revivir al muerto, como él decía, misión que supera con creces. Yo tenía un coordinador de danza, que era el señor Edmundo Fernández Corral. Y me dice, maestro, pásenmelo porque yo necesito una persona que ame el arte en general. Y le digo, bueno, pues si usted lo quiere, lléveselo. Se lo llevó y hicieron una mancuerna muy buena. Fue cuando ellos presentaron Fuente Ovejuna, Asesinato en la Catedral, cuando la compañía sale a Escocia. Incluso yo me acuerdo de uno de los logros del maestro Carlos, fue implementar el Festival de Marzo, que es un festival, digamos que incluso hasta la fecha todavía en Bellas Artes se sigue realizando. Convirtiendo a Bellas Artes en el más importante formador, gestor, promotor y productor de arte y cultura que Chihuahua tuviera hasta ese momento. Como director de Bellas Artes, él trajo muchas cosas a Chihuahua que jamás habían venido antes. Expresiones culturales y artísticas que nunca habían estado al alcance del público chihuahuense, él las trajo. Ahora, hubo una obra, Fuente Ovejuna, que se montó precisamente en la Plazuela Perea. Ahí fue donde integramos, fíjense, estábamos integrados todos, estaba integrado pintura, estaba integrado teatro, estaba integrado música, estaba integrada danza. Algo maravilloso fue, ese momento fue un momento muy fuerte para la cultura y para la proyección cultural de nuestra universidad, porque se logró integrar a las 4 áreas de Bellas Artes. Otro que también fue muy relevante fue Asesinato en la Catedral,
que se escenifica en el Palacio de Gobierno. Entonces te decía, este proyecto de llevar la cultura pues a donde estaba el pueblo, y hacia el pueblo no venía donde estaban los recintos culturales, bueno, pues hay que llevárselos a la gente. Entonces ese aspecto creo que pues es la base, ¿no?, de muchos proyectos ahorita culturales, ¿no? Todas esas inquietudes son el símbolo de los sueños y los deseos de generar en la gente de su tierra nativa el amor al arte. Y yo, en el periodo del profesor Alberto Carlos, fue un momento en que renace, en que crece la cultura dentro de la universidad. Los primeros espacios de cultura que hubo aquí fueron precisamente unos salones del banco, donde el asesor era Fuentes Mares y empezó a traer incluso obra de México, ¿no?, para exhibirse aquí, cuando no había pues ningún espacio cultural aquí en la ciudad. Entonces te digo, esa mancuerna fue muy, muy importante. Fueron ahora sí que contubernios entre él y José Fuentes Mares, que era entonces el director del programa cultural del Banco Comermex. Entonces Comermex auspiciaba estas puestas, estas obras, y mi padre era el que las promovía, era el promotor como director de Bellas Artes de estas etapas. Después, junto con Mundo Fernández, que fue quien lo sucedió como director de Bellas Artes, él siguió colaborando como promotor, como ideando programas culturales y programas artísticos, a traer espectáculos a Chihuahua que vinieron a marcar un parteaguas entre un Chihuahua en donde culturalmente no pasaba prácticamente nada y un Chihuahua donde empezó a darse ya una actividad cultural seria. Renuncia al cargo en 1976. Deja una institución sólida y preparada para continuar su evolución, misma que hasta nuestros días se ha sostenido. Él dejó de pintar, él no tenía oportunidad de pintar porque fue un director entregado precisamente a la dirección, entregado a su trabajo dentro del Departamento de Bellas Artes. A pesar que era un departamento, no era una facultad de artes como es ahorita, era un departamento, pero un departamento que brillaba muchísimo, muchísimo en el arte, porque teníamos talleres de pintura, talleres de danza, talleres de teatro, talleres de música, entonces había mucho. La admiración que yo sentía por el maestro en ese momento, se hizo inmensa en el sentido de que me dice el maestro con toda la, digamos, humildad del mundo: no, hijo, es que yo dejé la dirección porque no tengo tiempo de pintar lo mío. Es decir, la dirección le absorbía tanto la cuestión administrativa y tal de la administración, que no le dejaba tiempo para desarrollar su obra personal. Que él haya durado 10 años ha sido una raya en el agua, ¿verdad? Porque normalmente el rector nuevo cambia todo su personal, entonces era para que Carlos hubiera cambiado cuando menos 3 veces durante esos 10 años. Y sin embargo, de un rector a otro, lo conservaron con ellos hasta que prácticamente él fue el que buscó liberarse de este compromiso que le era muy fuerte y muy pesado para él. Siempre estuvo dando la cara como maestro, como director de Bellas Artes. Le tocó también una época triste en que hubo el intento de que se desapareciera lo que era antes Departamento de Bellas Artes. Que porque la universidad no necesitaba de eso. Hubo un intento de una reforma universitaria y en la que se dijo, bueno, pues Bellas Artes es extensión, entonces no tiene caso que haya un departamento, que se quede nada más como una especie de cursos libres. Y bueno, hubo una defensa y Alberto fue uno de los que luchó por defender esa situación. El maestro Alberto Carlos conserva su trabajo docente para nuestra máxima casa de estudios hasta 1986, impartiendo la cátedra de tercer año de pintura en el entonces Departamento de Bellas Artes e Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras. Bajo su guía surgieron varios de los actuales exponentes del arte chihuahuense. Tal es el caso de Luisa Cano, Rodolfo Mariscal, Lucero y Elsa de los Ríos,
por mencionar a algunos de ellos. Yo creo que hubo un momento en que de 100 personas que habían estudiado arte o un quehacer artístico en Chihuahua, pues 90 habían pasado por los talleres del maestro Carlos. Así de importante. Bastante. Sí, sí. Tuvo muchos alumnos y los encauzó y supo hacer la escuela. No imponer un estudio, un estilo como muchos de los maestros que enseñan a pintar como ellos pintan. Entonces, no, Alberto Carlos no respetaba mucho la personalidad de cada uno de sus alumnos, ¿verdad? Y sabía encauzarlos adecuadamente. Además, su trabajo en el aula formó varias generaciones de alumnos de educación media básica. En la ETIC 100, escuela creada tras la separación de la secundaria, el Tecnológico de Chihuahua, institución de la que el maestro fue fundador y a la cual, amén de su labor educativa, aportó el diseño del escudo y una escultura denominada El Hombre Nuclear, reinstalada en el año 2001 en el centro de la Plaza Cívica, tras permanecer por varias décadas en el frente de la institución como su principal símbolo. La escultura del hombre nuclear que estaba en la calle, la preservó y la instaló en los patios del Tecnológico. Bueno, esa es una cuestión que le garantiza una mayor protección, pero también pues le quitó una buena parte de su presencia no pública, porque pues es una escultura que cualquiera que pasara por el Tecnológico la veía. Ahora solamente los que entran la ven, ya no se ve desde fuera. A partir de su renuncia a la dirección de Bellas Artes, que ocupaba su tiempo, esfuerzo y pensamiento casi del todo, su trabajo artístico vuelve a gestarse de manera más intensa e innovadora. Su imaginación descubre en el papel amate y sus fantasmas un extraordinario potencial creativo que el artista alternaría exitosamente con las otras técnicas de su magistral dominio. Exposiciones de muy importantes que a mí me pareció sobre todo pues fue cuando presenta Amantes Barrocos, que era una serie que hizo muy importante el maestro Carlos, trabajados todas en papel amate. Entonces esa, otra que era unos dibujos a tinta, no me acuerdo dónde los presentó, otra serie también importante. Y pues para mí esas son así como las series más importantes que hizo el maestro Carlos, sobre todo eso de los amates barrocos, porque sí fue muy, digamos, por la crítica, por las personas por los coleccionistas, o sea, le fue muy bien con esa serie. De un tiempo escribió, sí, escribía pues diferentes cosas, inclusive hizo caricatura para un diario que hubo aquí, también se llama El Novedades. Ahí también hacía una caricatura y hacía un epigrama diario. Pero eso lo hacía por gusto, eso no lo cobraba ni nada, simplemente porque le gustaba, tenía mucha facilidad para el verso. La década de los 90 representa la consagración de su quehacer. Es en estos años cuando el artista ve coronada su trayectoria con el reconocimiento público, académico y oficial. Sus exposiciones cuentan para entonces con una asistencia poco antes vista en exposiciones de pintores locales. Su condición de maestro se refleja en las numerosas invitaciones a participar en muestras colectivas representativas de la pintura chihuahuense, en las que lo mismo alterna con jóvenes creadores como con artistas consagrados a nivel local, nacional e internacional. Su obra mural se ve notablemente incrementada al ser solicitada para edificaciones, tanto públicas como privadas, encomiendas que, pese a su ya para entonces delicada salud, acoge y realiza con el mismo entusiasmo con el que años atrás pintara Cadenas de Soledad en el estudio de su gran amigo y compadre José Fuentes Mares. Era un hombre muy especial. Le gustaba mucho la cocina, mi marido le pasaba lo mismo, así es que se intercambiaban recetas de cocina. Alberto fue una persona muy versátil como artista. Conocí la poesía que escribía él, además su arte culinario, su gusto por cocinar, que era otra cosa en que, pues podríamos decir,
rivalizaban amistosamente él y don José Fuentes Mares, ambos les gustaba la cocina, pero Alberto hizo un recetario con todas sus frases, escrito a mano, y fue reproducido de esa manera y distribuido entre todos sus amigos y conocidos. Murales como el de los periódicos El Norte y Novedades, la Plaza de Toros de Ciudad Juárez, el Salón de la Fama en la Ciudad Deportiva, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH o el que se encuentra en el vestíbulo de la Torre Legislativa, son parte de la obra mural que desarrolló el artista en edificios públicos. El mural que el Congreso del Estado rescató, que era el que había estado en el antiguo periódico Norte, que rescató una parte solamente porque ya otra parte ya no existía, y que lo instaló ahí en el Congreso del Estado, que está en un lugar muy digno ahí en el Congreso, en un espacio muy padre, porque es por donde pasa la gente. O sea, no hay persona que entre al Congreso que no pase por ese mural. Las imágenes juegan con la imaginación de los espectadores y visitantes. Reflexionan sobre el quehacer público de la sociedad. Pero él siempre defendió mucho lo que es la justicia social. El cuadro de ellos, ¿sabían por qué? De los muertos en madera, habla de ello, de ese compromiso que él tenía por lo que era la justicia social, desde el punto de vista de un hombre de izquierda, porque él su ideología siempre fue de izquierda. Yo creo que es parte, su ideología de izquierda fue una de las cosas que le costó caro a él. Él se fue con una espina muy clavada, muy hondo. ¿Por qué? Porque los gobiernos les escatimaron los murales los muros del gobierno, del Palacio de Gobierno. Él presentó un proyecto precioso para pintar en la escalera, de un episodio histórico de un tipo que subió las escaleras a caballo, las escaleras de gobierno. Y entonces en ese proyecto está el jinete subiendo la escalera y luego se complementaba con otras figuras en lo que están los muros que quedan libres. Y fue y lo presentó, se lo pidieron y lo presentó y no, pues fue vuelta. Entonces él dijo no, él no le gustaba andar rogando. Lo que le ofrecían él lo hacía con gusto, pero que anduviera él a ruegue y ruegue, que anduviera buscándolos, al contrario se retiraba. En mis recuerdos no entra esa cuestión de que me amargué por esto, de que me amargué por aquello. No, es como mi época de pobreza, ¿verdad? De casi miseria. Pues yo la recuerdo como libérrima, un estado libérrimo, era tan libre, tan callejero, que no recuerdo yo con rencor esas cosas. A mediados de esa década, Alberto Carlos celebra sus 45 años en el oficio con una magna exposición retrospectiva en la que logra conjuntar obra de todas sus etapas, recopiladas de manos de amigos, familiares y coleccionistas privados. Aquella exposición sería un extraordinario recuento de su trayectoria y el mayor homenaje que en vida recibiría por parte del público y el estado de Chihuahua. Tal vez porque representaban una secuencia de todos sus trabajos, desde los primeros trabajos, porque él presentó sus viejos papeles porque eran casi puros apuntes de los que hizo allá cuando hizo su trabajo social, que lo hizo en el Istmo, y después de otros más para acá. O sea que ahí presentó todo lo que tenía alteros, los mandó enmarcar y la presentó. Entonces él no la puso como para vender, sino que empezaron a decirle que si vendía, que si Entonces él dijo, pues a 500 el que les gusta. Y se abocó la gente, y yo no, y aparte no, yo ya tengo apartado otro, y así se vendieron muchos. Entonces ahí presentó una exposición que él le llamó Mis Viejos Papeles, no sé por qué, fue muy emotiva esa exposición. La gente se enloqueció, estaban fascinados con esa exposición, y pues como que a todos nos tocó. Los siguientes 5 años fueron para Alberto Carlos un periodo en el que, sin el carácter prolífico que siempre le caracterizó, el artista, además de retomar su faceta de maestro, en el taller La Linterna, que se desarrollaba en su estudio particular, continúa pintando obra de caballete de formatos que iban desde los juguetes, como les llamaba a pequeños paisajes y bodegones, hasta cuadros de gran formato en los que su creatividad prevalecía intacta,
pese a las aguas de borrasca que su precaria salud le traía con cada vez mayor frecuencia. En diciembre de 1999, el Instituto Chihuahuense de la Cultura organizaría en el Centro de Arte Contemporáneo la que sería la última exposición individual en vida del maestro, bajo el nombre de Mis Viejos Papeles. La cantidad de papeles que él tenía de su trabajo, ¿verdad? Que la pintura se desarrolla pintando. No hay otra manera, ¿verdad? Entonces eran dibujos que después él proyectaba hacerlos en óleos o en acuarelas. Y hizo una exposición que se llamó Mis Viejos Papeles. Alberto pondría en exhibición y venta más de un centenar de apuntes de diversas etapas de su carrera, prevaleciendo en cantidad los estudios antropográficos realizados durante su servicio social en el Istmo de Tehuantepec durante la segunda mitad de los años 40. El resultado, una inauguración a la que llegó una impresionante cantidad de público, gran parte del cual tuvo que esperar en la explanada del edificio para poder ingresar y apreciar la obra. La gente se sigue acordando de él precisamente por su obra y porque ya él ya es yo considero que es una parte importante dentro de la cultura de nuestro estado. Hay unos pilares de la cultura, ¿no? En la literatura pues estaba Fuentes Mares, en el Teatro Saavedra, el maestro Carlos en la pintura. Este año que pasó, en ocasión del Día de Muertos, los muchachos de Bellas Artes le dedicaron a él su altar. Eso quiere decir que está toda en la mente de las nuevas generaciones. Y aparte, pues, por ejemplo, la publicación del libro, eso tiene mucha importancia en cuanto a la proyección a futuro, porque los libros siempre estarán ahí. Es un parteaguas, ¿no? Antes la cultura en Chihuahua, antes del maestro Carlos y después del maestro Carlos, incluso a nivel de docencia, a nivel de festivales de no necesariamente plásticos, sino de todas las artes. Entonces yo creo que no se ha dado después del maestro Carlos una persona tan interesada pues en la cultura y hacer ese tipo de trabajo. En ese orden de ideas yo creo que sí estamos ahora sí que mancos, ¿no? de un ser como el maestro Carlos, que vuelva a venir y haga esa revolución que el maestro, ese parteaguas, ¿no? Que él formó. Forma parte muy importante, no nada más dentro de la historia de Chihuahua, sino de la historia de las artes visuales de México, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que inclusive Alberto trascendió fuera de la República. No como hubiera sido deseado, porque si él se hubiera dedicado todavía más a su vocación artística, podría haber tenido una proyección mucho más amplia en los campos de las artes fuera de aquí, en Estados Unidos, en Sudamérica, en España, en Francia, no sé, ¿verdad? El 16 de noviembre del año 2000, de manera repentina y sin pedir permiso, Alberto Carlos probaba el néctar de la eternidad, llevándose con él la cosecha de cariño, admiración y respeto sembrada durante sus 75 años de vida y 50 de artista, en los que entregó siempre su talento, esfuerzo y amor al arte y a la cultura de esta tierra, que generosa le acogiera como su propio hijo.